Dios les bendiga, buenas tardes. Quiero compartir un tema que en alguna ocasión quedó inconcluso en el centro de rehabilitación. Y la verdad es que me gustó, bueno, toda la palabra de Dios me gustó, pero me quedé con la idea de terminarlo, de compartirlo y pues hoy es el momento, gracias a Dios. El tema fue la misericordia del Señor Jesús. Y nuestro tema general es conozcamos más al Señor Jesús. Hoy vamos a tratar de ser breves para la gloria de Dios y vamos a pedirle a Dios, Señor, en el nombre de Jesús, hoy te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que tenga misericordia y hable a nuestras vidas, y que sea tu Espíritu Santo, Dios, este siervo inútil, para darte a ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, les decía, la misericordia del Señor Jesús. En el capítulo número 8 del Evangelio según San Juan, la palabra de Dios nos dice del verso 1 al 6, dice: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana subió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vemos la misericordia del Señor Jesús. El Señor Jesús, con todo su amor, quería evitar una muerte, una tragedia. Es verdad que Moisés escribió esta ley y que las leyes fueron inspiradas por Dios, inspiradas por el Espíritu Santo. Pero lo que el Señor quería no era las muertes, lo que el Señor quería era que tuviéramos sensibilidad. El Señor dice: si supieras lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Bueno, pero aquí vamos a ver dos cosas. Una, que el Señor Jesús en su misericordia hace algo siempre por ayudarnos. Y dos, hay un juicio. Hay un juicio. Y el juicio es dictado por Dios. Todo aquel que hace pecado tiene que pagar las consecuencias de su pecado. El que bien obra, cosas buenas le van a suceder. El Señor Jesús, primeramente, dice la Biblia, estaba siendo tentado. Lo que él quería era demostrar que había un error. La palabra de Dios dice que cuando a una pareja se le encontraba en el acto mismo del adulterio, había que lapidarlos, había que matarlos para que fuera ejemplo para los demás y no cometieran el mismo pecado. Pero no era una sola persona, tenían que ir los dos. O sea, de alguna manera los fariseos, los maestros de la ley, estaban teniendo una trampa al Señor para que dictara la sentencia de matar a una mujer, pero no también a la otra pareja, a la otra persona, y tenían que ser los dos. Por otro lado, el Señor Jesús, queriendo salvarnos, porque hasta ahorita es nuestro abogado, se puso a escribir en el suelo. Yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿y qué escribiste? ¿Qué estabas escribiendo? Yo tenía esa duda, y en una noche antes de acostarme a dormir, le platicaba yo a mi esposa: me gustaría saber qué es lo que escribió el Señor Jesús. Y en mi oración le pedí al Señor que me revelara qué es lo que había escrito. Y en mi sueño precisamente el Señor me habló y me dijo: las leyes, la ley, la ley precisamente. Y por eso cuando los fariseos, los maestros de la ley preguntaban: Señor, ¿tú qué dices? Insistiendo, el Señor Jesús dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra contra ella. La misericordia del Señor Jesús. En su misericordia evitó que cometieran un asesinato. En su misericordia aún a los pecadores les da otra nueva oportunidad. En el libro ahí mismo de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 7, aleluya,
dice la palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, amén, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Misericordia, hablamos de misericordia. El Señor Jesús era misericordioso. El Señor Jesús veía que no maltrataran, que no estuvieran juzgando, criticando a su pueblo, a la gente que le amaba. Y hoy sigue siendo lo mismo. El Señor Jesús sigue intercediendo por nosotros delante del Padre que está en los cielos. De hecho, en su palabra el Señor Jesús dice que si alguno de nosotros cometiere pecado, Él es nuestro abogado delante del Padre. Por tanto, el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros hasta el día del juicio. Hoy es nuestro abogado, pero el día del juicio Él va a ser el juez. Y cuando Él sea el juez, Él no va a poder defendernos. Él va a tener que sentenciarnos conforme a nuestras obras, a nuestros hechos. En este momento, gloria a Dios, vemos dos cosas. A veces la gente necia, la gente mala, la gente carnal, y lamentablemente en la misma iglesia los hermanos carnales, los que no son espirituales, los que no aman al Señor, los que no tienen a Cristo en su corazón, solamente en su boca, siguen juzgando, criticando, a veces sentenciando, maldiciendo al mismo pueblo de Dios. Pero el Señor es misericordioso. El Señor todavía quiere perdonar, todavía quiere interceder por nosotros. El Señor todavía quiere darnos la oportunidad. Él tiene misericordia y nosotros deberíamos de aprender a ser misericordiosos. El Señor dice en su palabra, si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Eso es lo que al Señor le agrada, la misericordia. Vemos aquí dos cosas. El Señor Jesús intentaba hacer el bien o guardar, en este caso a la hermana de Lázaro, María, que estaba enjugando los pies del Señor con sus cabellos y llenándolos de perfume. El Señor Jesús dice, preparándome para la sepultura. Cuánto amor y cuánta misericordia del Señor. En otro texto dice la palabra, me parece que es en Marcos, que el Señor Jesús llegó a la casa de un hombre y estaba un tal Simón, que había sido publicano, me parece, leproso. Y estando ahí, llegó una mujer y por detrás de él se metió debajo de la mesa, yo creo, y besaba los pies del Señor Jesús. Derramó su perfume caro en los pies del Señor y con sus cabellos los enjugaba, limpiaba los cabellos, los pies del Señor. Los hombres, los carnales, aún los seguidores de Jesús, oiga, aún los seguidores de Jesús. Simón el leproso era un seguidor de Jesús porque el Señor Jesús había hecho un milagro en él, lo había sanado. Aún siendo seguidor, aún conociendo al Señor Jesús, no dejó de criticar. Él decía en su mente, decía en su corazón, ¿no es este hombre profeta? ¿No es Jesús profeta? ¿Cómo pues no sabe la clase de mujer que está besando sus pies y limpiándolos con sus cabellos? Esta mujer que está derramando ese perfume sobre sus pies, ¿no sabe quién es pecadora. Y el Señor Jesús, conociendo su corazón y sus pensamientos, le dijo, Simón, te hago una pregunta, dime. Un hombre tenía dos deudores, uno le debía 50 denarios y el otro 500 denarios. Y el hombre perdonó a los dos. Te pregunto, ¿cuál de los dos le amará más?
Simón el leproso contestó: yo pienso que el que le debía más, porque le perdonó su deuda más grande. Y el Señor Jesús contestó: tienes razón, estás en lo cierto. Mira, vine a tu casa y no me diste beso. Era una costumbre de los judíos, sigue siendo. Cuando un judío llega a casa de otro judío, lo recibe con un beso. Dice: entré y no me diste agua para lavar mis pies. Era algo que se acostumbraba, venir del desierto, venir cansado, agua en los pies para refrescarse y para limpiarse. Dice el Señor Jesús: pero esta mujer no deja de besar mis pies y con sus lágrimas me los está lavando. Sigue el Señor Jesús: no me diste aceite. Otra costumbre de los judíos, cuando alguien venía del desierto, lo que hacía era darle aceite para refrescarse, ungirse con aceite para refrescarse y sanar las heridas del sol. Y el Señor dice: no me diste aceite. Sin embargo, ella ha derramado su perfume para mí. Al que mucho se le perdona, mucho ama, mucho agradece. Y vemos otra vez la misericordia del Señor Jesús y su gran sabiduría y su juicio sabio. Dice: esta mujer me agradece más porque perdoné un pecado más grande o muchos pecados más grandes. Dice la Escritura que de ella habían salido demonios. Sigo insistiendo, lamentablemente dentro de la iglesia, dentro de los seguidores de Jesús, dentro de los cristianos, todavía somos carnales y seguimos juzgando y seguimos criticando y a veces hasta sentenciando. La palabra de Dios nos dice en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo número 11, Segunda de Samuel, capítulo número 11, aleluya, Cristo vive, del verso 1 al 27, Cristo vive, aleluya, Segunda de Samuel. Dice la Escritura: aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Y destruyendo a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer. Y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos del Señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y David dijo a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer pan y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí ahora hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos del Señor, mas no descendió a su casa.
Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue cuando Joab sitió la ciudad. Puso a Urías en un lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías. Entonces envió Joab a decir, e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorabal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías ha muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros hicimos retroceder hasta la ciudad de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por ello, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por eso. Verso 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a casa, y ella fue su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. La misericordia de Dios. A Dios no le gustan las injusticias, no le gusta el pecado. Dios es santo, santo, santo. Y David cometió un pecado, dos: el de adulterio y el de asesinato. Mandó asesinar al esposo de la mujer. Pero a partir del verso del capítulo 12, la Biblia dice que Dios envió a Natán, al profeta Natán, para decirle a David: David, había dos hombres. Uno tenía muchas ovejas, era rico, tenía muchos criados, y el otro tenía solamente una ovejita. Pero no la consideraban como una oveja, sino la consideraban como parte de la familia, porque comía con ellos, dormía con ellos, jugaban con ella. Y cierto día vino alguien del camino, un amigo del hombre rico, y el rico hizo preparar comida para él, pero no tomó de sus ovejas, sino que mandó a tomar la única oveja de aquel hombre pobre. Y David se enojó, se molestó y dijo: ¿quién hizo esto? El tal merece la muerte, que pague 4 veces. Y el profeta le dijo: eres tú, que teniendo muchas esposas, tomaste la única esposa de Urías heteo. David se humilló, David lloró. Dios le dijo: la paga del pecado es muerte, y el resultado de esta infidelidad es un bebé. Pero como la paga del pecado es muerte, ese niño tiene que morir. Y murió el niño. Pero Dios le dio la oportunidad a David y lo reivindicó. Lo perdonó porque se arrepintió de corazón. Esa es la misericordia de Dios. Dios tiene tanta misericordia de nosotros. Dios tiene la capacidad de perdonar. Y el Señor Jesús tiene la misericordia suficiente como para perdonar todo lo que hagamos, si nos arrepentimos de corazón y estamos dispuestos a ya no volver a pecar. Mira, en aquellos tiempos, por ejemplo, a los que tenían enfermedades como la lepra,
una enfermedad incurable médicamente, no para Dios, no imposible para Dios, los apartaban, los aislaban, los mandaban lejos para que no contagiaran a los demás, porque es una enfermedad contagiosa. Hay que reparar el daño. No porque tienes lepra puedes vivir entre la gente. Lo aislaban para que no contaminara a los demás. El leproso a veces tenían que vivir en los sepulcros, en las cuevas, en los montes. Y cuando veían gente por ahí, por el camino, ellos tenían que decir, inmundicia, inmundicia. No podían acercarse a los pueblos ni ir a ver a su familia porque los apedreaban hasta matarlos. Para que esa lepra, esa infección no siguiera contagiando a los demás. Era una muerte espantosa por la lepra, a menos que Dios tuviera misericordia y lo sanara. Y la Biblia nos cuenta que un hombre leproso tuvo confianza, sabía que el Señor Jesús podía sanarlo. Había escuchado que el Señor Jesús era misericordioso y que no enjuiciaba. Él no está todavía para enjuiciarnos, Él todavía es nuestro abogado. Se arriesgó a acercarse al camino, dice la Escritura, y postrado en tierra le dijo, Jesús, si quieres, puedes sanarme. El hombre sabía que Jesús podía sanarlo y que Jesús era un hombre de amor, de misericordia. Lo único que le falló es que no tenía toda la fe puesta, porque le dijo, si quieres. Le hubiera dicho, yo sé que tú quieres sanar, tú veniste a sanar a los enfermos, sáname. Pero el Señor Jesús, teniendo misericordia, mire la misericordia, mire el amor del Señor Jesús, extendió su mano y lo tocó, a pesar del riesgo del contagio. El Señor Jesús lo tocó y el hombre quedó sano de aquella lepra. Hay dos cosas. El Señor Jesús le dijo al hombre, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate a los sacerdotes y lleva la ofrenda que dijo Moisés, en la ley de Moisés. O sea, el Señor Jesús no quería pasar por alto a los sacerdotes, no quería pasar por alto a la ley. El Señor Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, ni una jota ni una tilde pasará, dice, vine a cumplir la ley, a cumplir la ley. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús. Mire, cuando usted tiene un coche y empieza a fallar, si no lo arregla, se va a seguir descomponiendo. Al final de cuentas se va a convertir en una carcachita. Y después ya no le va a servir. Y arreglarlo, repararlo, le va a costar mucho más. Si una persona empieza a tener una enfermedad inmunodegenerativa como la diabetes, por ejemplo, ese hombre, si no cuida esa alimentación y no procura tener sus niveles controlados de glucosa, si se descuida y sigue comiendo como siempre, la glucosa, el azúcar en la sangre va a deteriorar su organismo, su circulación, su vista, su piel, sus órganos, sus pies. A los diabéticos llegan a cortarles los pies, a veces a la rodilla, a veces toda la pierna. Hay que cortar el mal, hay que arreglar, hay que reparar. El Señor Jesús perdona. Si hemos sido criticones, si hemos andado juzgando, mire, tenemos que tener la misericordia del Señor Jesús. Tenemos que aprender a tener la misericordia de Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo número 8. Versículos del 7 al 11, dice la palabra. Como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que primero de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Estamos hablando otra vez de aquella mujer pecadora que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. El Señor Jesús dijo, si alguno no tiene pecado, sea el primero en lanzar la piedra contra ella. Pero él ya había escrito en la tierra los mandamientos. Y los que iban leyendo decían, ay, no robarás, ay, yo he robado. No dirás falso testimonio, ay, yo he dicho falso testimonio. Y el Espíritu Santo les fue redarguyendo en su mente y en su corazón, hasta que decidieron dejar a la mujer, porque no eran libres de pecados.
Verso 8 dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acosados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino solo a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, ninguno, Señor, todos se fueron. El Señor Jesús vuelve a hacer de su misericordia y le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hoy el Señor Jesús quiere darnos la oportunidad. Él nos dice, yo tampoco quiero condenarte a ti por estar juzgando. No quiero condenarte por estar sentenciando. Quiero darte vida y vida en abundancia. El Señor Jesús vino para perdonar. Capítulo 12. San Juan capítulo 12. A partir del verso 46 a 48. Dice la Escritura, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree, que en mí permanezca, que en mí cree, no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. No he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, dice, y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ya está escrito. Si el Señor Jesús ha sido misericordioso, ¿por qué no nosotros no aprendemos a ser misericordiosos? Si el Señor Jesús se condolía de los necesitados, ¿por qué no aprender a ser condolidos? ¿Por qué no aprendemos a compartir? ¿Por qué no aprendemos a dar? ¿Por qué no nos esforzamos por ser cada día más como el Señor Jesús? Con ese fuerte amor, con esa gran misericordia y no juzgando. Recuerde, el Señor Jesús vino para salvar, no para juzgar. Todavía no es tiempo del juicio. Cuando Dios nos llame a su juicio, Salmo 50, entonces otra cosa será. Dios les bendiga. Aleluya.